Fonotaxis del español, juntura y cirrema. ¿Qué es la fonotaxis? Según la RAE, la fonotáctica, voz, sonido y tácticos, relativo al ordenamiento, también llamada a veces fonosintaxis o fonotaxis, es una rama de la fonología que lidia con las restricciones en una lengua en las combinaciones permisibles de fonemas. La fonotaxis explica cómo combinar sonidos que aparecen en ciertos contextos, por lo general definidos por la posición en la sílaba, en el morfema o en la palabra. Por ejemplo, en español, la consonante vibrante simple no puede aparecer en el inicio de palabra, ya que ésta está reservada para la vibrante múltiple, como en la palabra roca, pero sí que ocupa posición inicial en inicio de sílaba, como por ejemplo en la palabra loro. Existen contextos compartidos para ambos elementos, o contextos en que los hablantes parecen tener cierta libertad para escoger un sonido u otro, quizás influenciados por el estilo del habla, como por ejemplo en la palabra mar, ya que podemos pronunciar mar o mar. El conocimiento fonotáctico explica que los hablantes puedan distinguir palabras posibles de su lengua que quizás no existan, como por ejemplo una versión de pronunciación de la palabra roca, que en español algunos hablantes pronuncian roca, que es una palabra que se comprende debido a que conocemos las limitaciones que tienen ciertos hablantes. Por otro lado, tenemos la alternancia posible, que explica que un mismo morfema se pronuncia con dos sonidos distintos según el contexto en el que aparece. Esto explica que podamos relacionar electricidad pronunciada con una fricativa interdental y eléctrico con una oclusiva velar. Clasificación de la fonotaxis. Relación de elementos. Esta relación de elementos se puede definir como el orden de los sonidos, pero estos, a su vez, tienen dos fenómenos: la juntura y el cirrema. Definamos juntura. Según Quillis, la juntura estudia la combinación de palabras cuando se unen. La explicación consiste en la unión de dos palabras seguidas que se fusionan formando una sola conexión o una sola palabra. Por ejemplo, diuna por de una, diun por de un, pa' mí por para mí, pa'lante por para adelante. La juntura es un fenómeno que es entendido como el enlace de palabras que generalmente son seguidas de pausa, pero que el hablante en el momento de expresarse con rapidez no respeta. Definamos cirrema. Según Quillis, el cirrema es la agrupación de dos o más palabras que constituyen una unidad gramatical, unidad tonal, unidad de sentido y que además forman la unidad sintáctica intermedia entre la palabra y la frase. El cirrema aglutina a una serie de elementos silábicos átonos que no pueden producirse aislados, sino en torno a alguna otra sílaba acentuada para formar con ella una unidad indisoluble. En español forman cirrema las siguientes partes de la oración: el artículo y el sustantivo. Ejemplo: el carro. Sin embargo, pronunciamos el carro. El pronombre átono y el elemento gramatical que le sigue. Ejemplo: dile que venga. Dile que venga. El adjetivo y el sustantivo o viceversa. Ejemplo: perro blanco. Perro blanco. El sustantivo y el complemento determinativo.
El perro de Luis. El perro de Luis. Los tiempos compuestos de los verbos. He comido. He comido. Los elementos de una perífrasis o una frase verbal. Hemos dejado de ser. Por hemos dejado de ser. El adverbio y un verbo. Adjetivo o adverbio. Los más destacados alumnos. Por los más destacados alumnos. La conjunción y la parte del discurso que la introduce. Juan y Pedro. Por Juan y Pedro. La preposición con su término. Voy con Juan. Voy con Juan. Por lo tanto, la fonotaxis es la relación de elementos de la juntura, ya que en la juntura lo que hacemos es unir una palabra más otra palabra para formar una sola, y en el cirrema lo que hacemos es unir todos los elementos sintácticos, es decir, todos los elementos de la oración en una sola frase. Por lo tanto, da un solo sonido, juntura. Una palabra más otra palabra igual a una palabra. Hacemos una unión por la rapidez del hablante y en el cirrema hacemos un solo bloque de sonido con lo que debería de ser una oración con partes aisladas, es decir, con cada parte de la sintaxis. En la fonotaxis también es usual encontrar concurrencia de fonemas homólogos. Esto sucede cuando aparece el mismo fonema al final de una palabra y al principio de la siguiente. Veamos algunos ejemplos. La fórmula vocal tónica más vocal tónica. Ejemplo: papá anda por pa panda o pa panda. Vocal átona más vocal átona. Para amparo. Parampro. Fruta ajena. Por fruta ajena. Vocal átona más vocal tónica. ¿Dónde entra el sol? ¿Dónde entra el sol? O ¿dónde entra el sol? Vocal tónica más vocal átona. Está atento. Por está atento. Concurrencia de fonemas homólogos de consonantes. Las salas. Por las salas. Con nata. Por con nata o con nata. Coger rosas. Por coger rosas. El loro. Por el loro o el oro. En la próxima clase nos centraremos en el español salvadoreño, en los estudios realizados por Pedro Chofrá Rivas y la nahuatización del español. Gracias por haber llegado hasta el final y ya sabes que puedes hacer tus preguntas o comentarios en el tablón, vía WhatsApp o en Meet.